Bueno, el día de hoy estaba buscándole un nombre al tema que vamos a hablar, y ya saben que en el nombre muchas veces está el éxito. Yo me estaba acordando de, todos seguramente tenemos películas favoritas, y no necesariamente por cómo se desarrollaron, sino por el título. Si me preguntaras qué película me acuerdo más, enseguida se me viene a la mente el bueno, el malo y el feo. O sea que el día de hoy tenemos un título para esta prédica que se llama el casual, el superficial, el mundano y el convertido. Entonces, el casual, el superficial, el mundano y el convertido. Para algunos de nosotros que nos gusta buscar alegorías, y me declaro que no soy dispensacionalista, de lo más interesante es identificar al número 4 con la tierra. Porque fíjense ustedes, y me darán la razón, 4 son las direcciones de la tierra. Esas ni las voy a repetir porque las tienen ustedes más conocidas que nada. 4 son las regiones de la tierra. La región septentrional, la meridional, la oriental y la occidental, a consecuencia de los rumbos que ustedes conocen. El día se compone de 4 partes, de 6 horas, así medían las horas antes. Principalmente se principia en la madrugada, con 6 horas, al mediodía, 6 horas, al anochecer y a la medianoche. Como saben ustedes, hay 4 estaciones en esta tierra, que tampoco se las voy a repetir porque las conocen. Algunos de ustedes han pasado por ahí varias veces, y algunas damas solamente cumplen primaveras. Así que hay 4 fases lunares: el cuarto creciente, la media luna, la luna llena y menguante. Eso es lo que nos adorna aquí en esta tierra. Hay 4 consideraciones con respecto a la humanidad: la familia, el lenguaje, la nacionalidad y el país de residencia. El hecho que vayas tú a vivir a algún lugar es exactamente un plan de Dios, no una coincidencia. Dios está actuando en un plan con cada vida. Si nos vamos a la palabra de Dios, dentro del 4º mandamiento encontramos que hay una referencia a la tierra, por allá en Éxodo 20:11, donde dice de allá: porque en 6 días el Señor hizo a los cielos, a la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así dice. Y de hecho la 4ª cláusula del Padre Nuestro se refiere a la tierra, como dice Mateo 6:10. Por allá dice, ustedes se recordarán: venga tu reino, porque tu voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Obviamente, como saben, hay 4 evangelios que nos narran la vida de Cristo cuando Él se encarnó aquí en la tierra. Y concentrándonos para el mensaje del día de hoy en la descripción que hace Jesús de cuando las gentes entran en contacto con su palabra, hay 4 clases de gentes, como decíamos: el casual, el superficial, el mundano y el convertido, el que responde. Como ustedes son asiduos lectores, ya hasta saben de qué lugar voy a citar en el Evangelio el día de hoy. Así que vayan yendo para allá. Mientras van para allá al libro de Mateo, que seguramente ya saben hasta el capítulo, recuerden que sobre toda criatura está la soberanía de Dios, su elección y su llamado. Así que es muy importante que consideremos esto que acabo de decir cuando leamos la palabra de Dios y veamos la parábola del sembrador. La semilla es la misma. Los terrenos, las gentes que la reciben, son diferentes.
Como sabrán ustedes, esto está en Mateo 13. Aquí es el primer lugar donde Jesús empieza a dirigirse a la gente que lo oye por medio de parábolas. Y no crean que quería hacerlos bolas. Las parábolas es un medio para enseñar las verdades del reino. Las parábolas son historias cortas con un significado importante, significativo, historias que ilustran una verdad moral o espiritual. Las parábolas asimismo, pues son unas curvas que se definen por ecuaciones matemáticas, pero eso ya está en otra situación. Las parábolas son la curva que define un balón de fútbol cuando sube y baja, eso es una parábola. Pero aquí en la palabra de Dios, las parábolas Dios las utilizó para narrar las cosas acerca del reino, las verdades del reino. Fíjense que como dato curioso, Jesús narró 40 parábolas. En 19 de estas parábolas, Él hizo mención directa al reino. Como ustedes sabrán, había entonces, como el día de hoy, había una crisis muy seria, una crisis de fe. Así que, en 7 de estas parábolas, fueron destinadas para explicar los aspectos de esta crisis de incredulidad, el día de ayer como el día de hoy. Tal vez le entendemos más el día de hoy porque la vemos más de cerca, pero cuando vino Jesús estaba igual. Así que la parábola del sembrador, como decíamos, y su explicación junto con la razón de enseñar en parábolas, es el tema del día de hoy. Mateo 13, vamos a leerlo para que tengan ustedes todo el material reunido ante sus ojos. Y leemos del 1 al 23, es una lectura fácil. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción de la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Esta es palabra de Dios. ¡Qué palabra!, ¿no? Impresionante. En esto que acabamos de leer, definitivamente encontramos pasajes difíciles, sin lugar a dudas. Hay otros fáciles, pero hay otros bien difíciles. Jesús afirmó, y repito lo que leímos, le dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto es dicho por Jesucristo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Un misterio, ¿verdad? Pues un misterio normalmente lo conocen únicamente los iniciados. Alguna cosa escondida requiere de una revelación especial. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra indica alguna cosa que la gente nunca podría conocer por su propio entendimiento y que demanda una revelación de Dios. Así pues, los planes de Dios permanecen escondidos para la humanidad no redimida, pero sí son revelados a todos los convertidos y fieles creyentes. ¿Estaremos de acuerdo? Yo no sé ustedes, yo me acuerdo de cómo mis padres creían en Dios, cómo en innumerables noches, de un lado para otro, mi papá con todo y su artritis batallaba con las cuerdas del rosario, pasando una sobre otra, hábito sobre hábito. No fallaban a misa nunca. Iban a todas las cosas que la iglesia organizaba, porque alguna vez les comenté, mi padre fue al seminario cuando era joven. No acabó evidentemente porque conoció a mi madre. Pero por más que ellos querían que nosotros fuésemos unos católicos devotos impresionantes, pues no. En mi caso yo fui un fracaso para ellos. De hecho, de chiquito, como alguna vez les comenté, querían, en ese tiempo del siglo pasado, la gente quería que sus primogénitos, de ser posible, fueran sacerdotes. Tener un sacerdote en la familia, qué cosa, qué bendición. Bueno, eso me lo empezaron a poner en la cabeza desde que era chiquito. De hecho, creo que me estaba muriendo por ahí cuando tenía 4 años de una calentura impresionante, y cuando evidentemente no me morí, me dijeron que ellos habían ofrecido que yo fuera sacerdote. Y en cuanto tuve un poco más de criterio le dije, pues yo no dije nada. Los que dijeron fueron ustedes. Curiosamente, y digo curiosamente, el día de hoy, Dios me tiene aquí hablándoles a ustedes. De chico yo decía, pues si acaso me voy a poner la sotana y luego me la quito, pero no voy a ser el sacerdote que ustedes quieren. Qué poco sabía yo y tú de los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces no oíste todas las cosas con respecto a Dios y la manera como tienes que llevar tu religión?
Lo importante, mis hermanos, como sabemos, es la relación personal con Jesucristo. No quedar bien con un padre con sotana. Hay que quedar bien con Jesucristo. No le temas al hombre. Ya se lo digo porque los papás muchas veces juegan un papel impresionante en la vida nuestra y presionan: ya bautizaste al niño. Lo único bendito que hay es cuando Dios pone la sangre sobre ti. Entonces sí que eres bendito, porque Él ha pagado por todos los pecados. Es impresionante el plan que Dios tiene con nosotros. Pero nos alegramos de pertenecer a los creyentes convertidos y fieles. Entonces, regresando, el misterio para nosotros es una verdad revelada. Ahora que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, las palabras que Él dice para nosotros revelan verdad y las creemos. Colosenses, por allá de la capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifiesta a sus santos, Jesucristo, Señor nuestro. Es una parte muy bonita de la Escritura, definitivamente. Y al leer Colosenses 1, 26, no puedo dejar de leer el 27, que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio impresionante. Así que, mis hermanos, la soberanía de Dios en la revelación debe de ser mantenida, y así es como debemos de creerla. Dios es el que controla la revelación de su palabra. Con esto, Él revela así su elección, con un llamado que no se puede eludir. O sea que yo no sé qué estés haciendo, pero cuando Él te llama, tú vienes. Yo no sé qué pienses, qué hagas y dónde estés. Cuando Él te llama, tú vienes. Todos los que estamos aquí no venimos porque queríamos, venimos porque Dios nos trajo. Como decían en el siglo pasado, a cabeza de silla, becerro atado, becerro traído. Así que no hay de otra, su palabra es ley. Lo que leímos como corolario, así como lo que estaba escrito con respecto a la palabra de Dios, esto de no habérseles dado a algunos, solamente se menciona aquí en este evangelio de esta manera, porque dice: viendo no ven y oyendo no oyen, a menos que Dios los sane. En Hebreos dice curiosamente: ya que algunos son tardos para oír. Y no hay duda que nos podemos contar por ahí todos como tardaditos para oír. Sin embargo, no debe de asumirse, no debe de entenderse que las parábolas eran las que detenían a la gente de creer. O sea, como decir, Dios hablaba de manera tan difícil que la gente no le entendía nada de lo que decía. No. Y si les hubiera hablado de otra manera, a lo mejor sí entendían. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que esto no es así, sino que probablemente las parábolas servían para endurecer las disposiciones que ya existían formadas en el corazón de sus oyentes, porque ya traían una intención. Así que las parábolas definitivamente endurecían esto. Juan 9:39 dice: para juicio he venido yo a este mundo,
para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Hay muchos lugares donde puedes checar que los fariseos se molestaban de que les dijeran ciegos, y debido a que sí veían, entonces eran juzgados. Mejor que nos consideren ciegos y que el Señor nos dé la vista, porque el Señor vino a eso, a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a sacar la gente de la oscuridad a la luz maravillosa de su persona. El versículo 16 y 17 de nuestro texto, obviamente es una maravilla, le hace bien a tu espíritu y al mío, es como una cepilladita impresionante, porque dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En Lucas, en lugar de justos, dice reyes. Muchos reyes desearon esto. En consecuencia, pues nos regocijamos de que hoy tenemos vista y oído espiritual proveído por el Señor Jesucristo. Es un privilegio, posición privilegiada de los discípulos sobre los santos del Antiguo Testamento. Así que la definición de los 4 tipos de gente que tienen contacto con la palabra, en la cual se hace énfasis en el punto que habrá antagonismo por parte del maligno y por parte del mundo. Antagonismo. Antagónico es uno que es contrario. O sea que va a haber una interacción, una influencia, una oposición, va a haber una manipulación, va a haber una batalla, y todo lo que me falte que sea similar con respecto a la palabra del Señor. Va a haber tribulación y va a haber persecución. Va a haber oposición oculta en muchos trabajos del mundo y en sus placeres. Todo esto va a querer conjugar en una sola masa, contrarrestar la palabra del Señor. Sin embargo, vemos que la palabra del Señor cae en diferentes tierras y determina las diferentes clases de gente que hay por allá. Dijimos casual. Al casual las cosas las toma como vienen. Enseguida vienen los pájaros, que pueden ser sus familiares, puros cuervos, y les quitan la palabra. El mundo, las ideas, sus compadres, los amigos, esos amigos con esos hábitos más rastreros que nada, o esos cultos refinados que no creen en Dios. Ustedes díganme cuáles. El superficial. Dice que cae la semilla, cae la palabra por ahí en esas tierras y de repente crece, pero no, es de corta duración. La tierra está llena de piedras. Hay que sacarle las piedras a esos corazones que están, pero que parecen costales de arpías. Esas piedras que se han formado ahí por muchas condiciones. Sin embargo, repito, Dios es soberano sobre todas las gentes. Su palabra es recibida así cada vez de que se predica, pero no le va a cambiar el plan a Dios de acuerdo como lo tenga. Así que este antagonismo, pues definitivamente va a existir. ¿Qué diremos del mundano? El mundano y sus placeres, sus adicciones, sus trabajos, workahólicos,
adictos al trabajo. Eso nadie lo critica. De hecho, las señoras cuando le aconsejan a sus hijas, ay hija, búscate uno que sea un trabajador. Y ya que se casan, dice, mamá, no lo veo nunca, todo el día está trabajando. Se quejan las muchachas. Bueno, como sabemos hoy, y en los días de su regreso, contra viento y marea, contra circunstancias, contra Satanás, contra tu suegra, contra tu familia católica, contra el mundo, la palabra de Dios dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea que estoy hablando de ti, son llamados, son elegidos y son fieles. ¡Aleluya! ¡Ay, ya caray, esta que despertaron! Déjenme decirles que en este versículo está contenido todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis está ahí. Así que, señores, para cerrar, quiero decirles que el sembrador, que conocemos como Jesús, encarnado aquí en la tierra, esa fue la primera instancia en que la palabra de Dios estaba llevando a la gente incrédula. O después, en un discípulo posterior, vamos a decir, tú. Tú puedes estar seguro que, por así decirlo, aunque mucha semilla ante tus ojos se desperdicia, habrá una cosecha abundante. Así que en tus encuentros con casuales, superficiales y mundanos, recuerda que no está sujeta la palabra a su entendimiento, sino a la soberanía de Dios con su llamado en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús dice ven, decíamos, tú vienes. ¿O qué excusa le pusiste tú para no venir? Es que mi mamá no me dejó. Y no hay, ni habrá, ni tierra, ni infierno que frenen la manifiesta voluntad de Dios. Esto es, en su elección. Porque no venimos porque lo merecemos. Hemos sido elegidos por Dios el Padre, llamados en el Hijo, y su Santo Espíritu garantiza tu fidelidad, tu permanencia, como nos gusta decir a los reformados, tu perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Esto no es de corta duración. Esto es hasta que Él venga. Y en todo tu camino vas a encontrar lo mismo: oposición, tribulación, antagonismo. Vas a encontrar toda clase de dificultades, pero pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Que la palabra de Dios que tú repartes te llene de gozo, te dé crecimiento y aliente la esperanza del regreso de Cristo, porque Él viene de nuevo. Que Dios les guarde.